Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos, vamos a continuar con otro capítulo de La casa en el confín de la tierra. Prepárense para sumergirse en un mundo mágico de terror, fantasía y misterio. Antes, no se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios y comencemos. El ataque. Pasé un rato pensando cómo reforzar la puerta del estudio. Finalmente, bajé a la cocina y con cierto trabajo subí varios troncos pesados. Los apoyé contra ella, clavándolos después arriba y abajo en el suelo. Trabajé febrilmente durante media hora y por último quedó apuntalada satisfactoriamente. Luego, sintiéndome más tranquilo, recogí mi casaca, que había dejado a un lado, y atendí a una o dos cosas más antes de regresar a la torre. Estaba ocupado en esto cuando oí un manoteo solapado en la puerta y que probaban a abrir el picaporte. Guardé silencio y esperé. No tardé en oír a algunas de las criaturas en el exterior. Se gruñían unas a otras, apagadamente. Luego, durante un minuto, reinó silencio, y de repente sonó un gruñido vivo, contenido, y la puerta se estremeció bajo una tremenda presión. La habrían derribado, de no ser por los puntales que le acababa de colocar. El asalto cesó con la misma rapidez que había empezado, y oí un intercambio de gruñidos. Poco después, una de las bestias dio un chillido, y oí el rumor de las otras que se aproximaban. Hubo un breve conciliábulo, luego, una vez más, silencio. Imaginé que habrían llamado a otros en su ayuda. Comprendiendo que había llegado el momento supremo, me preparé con la carabina apuntando. Si la puerta cedía, mataría a todos los que pudiese. Nuevamente se oyó la señal en voz baja, y una vez más se estremeció la puerta bajo la tremenda embestida. Durante un minuto, quizá, siguieron empujando. Yo aguardaba, nervioso, esperando a cada instante verla derrumbarse con estrépito. Pero no, los puntales resistieron y el intento resultó infructuoso. Luego siguió un intercambio aún más horrible de gruñidos, y mientras duró, me pareció distinguir voces recién llegadas. Tras una larga discusión, durante la cual sacudieron la puerta varias veces, se acallaron gradualmente, por lo que comprendí que iban a intentar por tercera vez echarla abajo. Me sentí casi desesperado. Los puntales habían resistido las embestidas anteriores, pero me temía que una tercera sería demasiado para ellos. En ese momento, como una inspiración, le vino una idea a mi cerebro atribulado. Inmediatamente, pues no había tiempo para vacilaciones, salí corriendo de la habitación y subí las escaleras. Esta vez no fue a la torre a donde me dirigí, sino a la azotea. Una vez allí, corrí al antepecho que la circunda y me asomé. En ese momento oí un gruñido breve, a modo de señal, seguido de gritos en la puerta asediada. No había un instante que perder, e inclinándome por encima, apunté rápidamente y disparé. El estampido fue tremendo, y casi mezclado con él, oí el chasquido de la bala al hacer impacto en el blanco. Se elevó un chillido penetrante, y la puerta dejó de estremecerse. Luego, al tiempo que me retiraba, se desprendió una enorme losa del caballete o remate del antepecho, precisamente debajo de mí, y cayó con gran estrépito entre la confusa multitud. Varios chillidos horribles vibraron en el aire de la noche, y luego oí un ruido de pies que huían presurosos. Cautelosamente me asomé. A la luz de la luna pude ver la gran losa del caballete justamente en el umbral de la puerta. Me pareció ver algo debajo, varios seres blancuzcos, pero no estaba seguro. Y de este modo transcurrieron unos minutos. Al mirar con atención vi acercarse algo a la sombra de la casa. Era uno de los seres. Llegó a la losa sigilosamente y se inclinó.
No pude ver qué hacía. Un minuto después se incorporó. Tenía algo en las garras, se lo llevó a la boca y lo desgarró. Al principio no me di cuenta, luego lentamente comprendí. La bestia se agachó otra vez. Fue horrible. Empecé a cargar la carabina. Cuando volví a mirar, el monstruo estaba tirando de la piedra, desplazándola hacia un lado. Apunté sobre la losa y apreté el gatillo. La bestia cayó de bruces y pateó ligeramente. Al mismo tiempo, casi que el estampido, oí otro ruido, el de un cristal al romperse. Cargué el arma primero y luego bajé corriendo los 2 primeros tramos de escalera. Aquí me detuve a escuchar. En este mismo momento se oyó otro tintineo de cristales al caer. Parecía provenir del piso abajo. Eché a correr escalera abajo y guiado por el retemblar del marco de la ventana, llegué a la puerta de uno de los dormitorios vacíos de la parte de atrás de la casa y la abrí de golpe. La estancia estaba débilmente iluminada por la luz de la luna. Casi toda la claridad quedaba obstruida por las inquietas figuras de la ventana. Justamente en ese instante estaba a punto de saltar una de ellas al interior de la habitación. Levanté el arma y disparé a quemarropa. El trueno fue ensordecedor. Cuando se disipó el humo, la estancia estaba vacía y la ventana despejada. Ahora reinaba mucha más claridad y la brisa de la noche entraba fría a través de los cristales rotos. Afuera, en la oscuridad, se elevó un blanco lamento acompañado de un confuso rumor de gruñidos de cerdo. Me situé a un lado de la ventana, volví a cargar y luego me aposté allí, al acecho. Poco después oí otro ruido tumultuoso. Desde donde yo estaba en la oscuridad podía ver sin que me viesen. Los ruidos se acercaron y por encima del alféizar vi asomar algo y agarrarse al marco roto de la ventana. Cogí un trozo de madera. Ahora pude ver que era una mano y un brazo. Un momento más tarde se alzó ante mí la cara de una de las bestias cerdos. Entonces, antes de que pudiese disparar ni hacer nada, sonó un agudo crack, crack, y el marco de la ventana se desprendió al querer sujetarse en él. Un instante después sonó un golpazo sordo y un tremendo alarido que me indicó que había caído al suelo. Con la salvaje esperanza de que se hubiese matado, me acerqué a la ventana a mirar, pero la luna se había ocultado tras una nube y no pude ver nada. Sin embargo, un constante rumor de gruñidos justo debajo de mí delataba la presencia de otros. Miré hacia abajo y me asombró el que las criaturas hubiesen podido trepar tan arriba, pues la pared era relativamente lisa y la distancia hasta el suelo debía de ser de unos 20 metros. De repente, al asomarme a mirar, vi algo, confusamente, que se recortaba en la sombra gris de la fachada, como una franja negra. Pasaba cerca de la ventana, a la izquierda, a medio metro de distancia. Entonces recordé que era el canalón que yo había instalado hacía unos años para la conducción del agua de la lluvia. No había pensado en él. Ahora comprendía cómo habían podido llegar estas criaturas a la ventana. No había hecho más que descubrir el medio, cuando oí un roce apagado. Comprendí que subía otro de los brutos. Aguardé unos segundos, luego me incliné sobre el alféizar y tenté el canalón. Para satisfacción mía, descubrí que estaba completamente suelto, así que me las arreglé utilizando el cañón de la carabina a modo de palanca para separarlo del muro. Actué con rapidez. Luego, cogiéndolo con las 2 manos, tiré hacia afuera toda la sección, que se soltó y fue a parar con la bestia todavía cogida a él al jardín. Esperé unos minutos, atento, pero tras el primer alarido general no oí nada. Ahora sabía que ya no había motivo para temer un ataque por este lado. Había eliminado el único medio de llegar a la ventana, y como las demás no tenían canalones adyacentes que tentasen las fuerzas trepadoras de los monstruos, empecé a abrigar más esperanzas de poder escapar de sus garras.
Abandoné la habitación y bajé a mi estudio. Estaba deseoso de ver cómo había resistido la puerta la prueba del último asalto. Entré, encendí las velas y me acerqué a ella. Uno de los troncos grandes se había desplazado, y por esa parte la puerta había cedido unas pulgadas. Fue providencial que lograse alejar a los brutos precisamente entonces. ¿Y la losa del caballete? Me pregunté vagamente cómo se habría desprendido. Yo no había notado que estuviese suelta cuando me apoyé en ella para disparar. Luego, al incorporarme, se había deslizado de debajo de mí. Comprendí que debía el rechazo de los asaltantes más a esa oportuna caída que a mi carabina. A continuación, pensé que lo más prudente sería aprovechar esta pausa para apuntalar la puerta otra vez. Era evidente que las criaturas aquellas no habían vuelto después de la caída de la losa, pero ¿quién podía decir cuánto tiempo se mantendrían alejados? Me entregué sin más dilación a la reparación de la puerta, trabajando afanosa y febrilmente. Primero bajé al sótano y registrando al azar encontré varias tablas de grueso roble. Regresé con ellas al estudio, quité los puntales y coloqué las tablas contra la puerta. Luego clavé la parte superior de los troncos en ellas y calzándolos bien en el suelo, los clavé por abajo también. De este modo, la puerta quedó más sólida que nunca. Con el refuerzo de las tablas, estaba convencido de que aguantaría el doble de lo que había resistido hasta entonces. Después de eso, encendí la lámpara que había traído de la cocina y bajé a echar una mirada a las ventanas de abajo. Ahora que había visto una prueba de la fuerza de estas criaturas, me sentía enormemente preocupado por las ventanas de la planta baja, a pesar de las sólidas rejas. Primero fui a la despensa, ya que tenía muy vívida la reciente aventura allí. Era un sitio frío y el viento se colaba a través de los cristales rotos, produciendo una nota espectral. Aparte del lóbrego ambiente que reinaba, todo estaba como lo había dejado la noche anterior. Me acerqué a la ventana, examiné los barrotes atentamente y comprobé su tranquilizante grosor. No obstante, al mirar más detenidamente, me pareció que el del centro estaba ligeramente doblado, pero era muy poco. Tal vez hacía años que estaba así. Jamás me había fijado en ello, en realidad. Puse la mano en la ventana rota, sacudí el barrote. Estaba firme como una roca. Quizá las criaturas habían tratado de aflojarlo y viendo que eso estaba fuera de sus posibilidades, habían dejado de hacer fuerza. A continuación, inspeccioné las demás ventanas una a una. Las examiné cuidadosamente, pero no descubrí nada en ninguna de ellas que revelase forcejeo alguno. Terminada la ronda, regresé al estudio y me serví un poco de coñac. Luego subí a la torre a vigilar. Así finaliza este capítulo. Los espero mañana para continuar con la historia. No se olviden de suscribirse, dejar likes y comentarios acerca de lo que les pareció este capítulo. Muchas gracias. Hasta mañana.